Bueno chicos, todos vimos el partido, ¿no? El Real Madrid eliminó a su vecino, el Atlético, en los penaltis de octavos de final de la Champions League, pero no estuvo exento de polémica. Durante la tanda de penaltis, el penal de Julián Álvarez fue anulado por un tecnicismo, lo que causó un gran revuelo en el mundo del fútbol. Esto nos ha inspirado a analizar otras ocasiones en las que las tandas de penaltis han suscitado grandes interrogantes. Estas son las 5 tandas de penaltis más polémicas de la historia del fútbol. Por supuesto, empezaremos con el derbi madrileño. Tras un gol de Gallagher en el primer minuto que igualó el marcador global, ninguno de los dos clubes madrileños logró marcar hasta el final del partido, por lo que se decidió en los penaltis. Julián Álvarez aprovechó el segundo disparo del Atlético y marcó. Pero apenas unos segundos después, el VAR anuló el gol porque, al parecer, Álvarez había dado 2 toques al balón. Para quien no lo sepa, las reglas del juego prohíben que quien cobre el penalti toque el balón más de una vez. Por lo tanto, si te resbalas justo antes de cobrar el penalti y el balón te pega en el pie de apoyo y entra en la red, el gol no será válido. El problema aquí, sin embargo, es que ha sido muy difícil determinar si el pie de apoyo de Álvarez realmente tocó el balón. Han circulado numerosos videos a cámara lenta desde diferentes ángulos en redes sociales, pero la polémica sigue vigente. Así que la pregunta es, ¿cómo pudo el VAR tomar una decisión tan importante en tan solo segundos? En fin, esta discusión durará meses o incluso años, pero ¿crees que habrá un cambio en las reglas debido a esto? Cuéntanos en los comentarios. Pero esta no es la única tanda de penaltis polémica que involucra a un argentino. La temporada pasada vimos algo que sumió al mundo del fútbol en un estado de confusión, y por supuesto involucró al mismísimo Dibu Martínez. El partido de cuartos de final de la Europa Conference League entre el Lille y el Aston Villa tuvo que decidirse en la tanda de penaltis después de que los equipos empataran 3-3. Durante la tanda de penaltis, el Dibu, que había recibido una tarjeta amarilla por perder el tiempo en el partido, recibió otra amarilla, y la mayoría de los fans esperaban que le sacaran la tarjeta roja, pero no fue así. Permaneció en el campo y realizó 2 atajadas en la tanda de penaltis para asegurar el pase del Villa a la siguiente ronda. Se habló de eso durante días después del partido, pero fue entonces cuando la mayoría descubrimos que, según las reglas del juego, las tarjetas amarillas durante los partidos no se acumulan en la tanda de penaltis. Siendo sincero, sigue siendo muy confuso. Si las amonestaciones durante las tandas de penaltis no cuentan como parte del partido, ¿para qué amonestar en primer lugar? Bueno, pero adivina qué, tenemos otra entrada en este video que te hará dudar de esta misma regla. Pero antes de llegar a eso, si aún no te has suscrito al canal, tómate un segundo y hazlo ahora mismo para no perderte de ningún video nuevo. Ahora, la siguiente tanda de penaltis polémica nos lleva al año 2000. La Copa Africana de Naciones se celebraba en Nigeria y la final involucraba al país anfitrión y a sus rivales vecinos Camerún. El reñido partido terminó 2-2 tras la prórroga, por lo que se decidió en los penaltis. Víctor Ikpeba aprovechó el cuarto disparo de Nigeria y necesitaba marcar porque Kanu había fallado justo antes que él. Y bueno, sí que metió el balón sobre la línea, pero rebotó en el larguero y se fue, y el gol no fue válido. Ni el árbitro ni el juez de línea vieron el balón pasar la línea. Francamente, ni siquiera el propio Ikpeba creía que lo hubiera logrado porque tenía las manos en la cabeza. Pero repeticiones mostraron que el balón pasó cómodamente por encima de la línea. Sin embargo, no existía el VAR en aquel entonces, así que Nigeria perdió un gol legítimo y un trofeo de la Copa Africana de Naciones delante de su propia afición. Para el siguiente nos dirigimos a la Eurocopa 2004. Cuando Inglaterra se enfrentó a Portugal en los cuartos de final, ambos estuvieron inseparables durante 120 minutos, por lo que el partido se fue a penales. Y bueno, esta vez la polémica surgió del propio campo. Básicamente era un campo en mal estado, y cuando David Beckham salió a lanzar el primer tiro, se convirtió en víctima de la horrible mancha alrededor del punto de penalti. No fue su culpa, pero el penalti no se pudo repetir. Inglaterra se sintió muy desafortunada porque si no hubieran lanzado el primer tiro, podrían haberlo evitado. Quizás lo más interesante es que el portero portugués Ricardo se quitó los guantes antes del último disparo de Inglaterra y detuvo el intento de Vassell. Bueno, no hay ninguna regla que prohíba a los porteros quitarse los guantes para atajar un penalti, así que por muy extraño que pareciera, tenía que seguir así. Pero Inglaterra se sintió desafortunada porque su mejor lanzador de tiros libres fue derrotado por un campo en mal estado. Por último, ya hablamos de las tarjetas amarillas en las tandas de penaltis, ¿verdad? Pues prepárense para sorprenderse con esta próxima tanda de penaltis polémica. Este es del partido de la playoff de la MLS entre el Orlando City y el New York City FC en 2020. El portero del Orlando detuvo el último penalti del New York City y sonó el pitido final. El entrenador incluso corrió por el túnel exultante, cuando el árbitro a través del VAR le informó que el portero no tenía un pie en la línea cuando se lanzó un penalti, por lo que tuvo que repetirse. Genial, todos sabemos que esas son las reglas, no hay problema. El problema surgió cuando el portero recibió una tarjeta amarilla por eso y rápidamente le sacaron la roja. ¿Por qué? Porque había recibido una amarilla por perder el tiempo en la prórroga.
¿Y qué demonios pasó con la regla de que las tarjetas amarillas durante los partidos no se trasladan a la tanda de penaltis? En todo caso, la polémica no terminó ahí. Tras ver la expulsión de su portero, el Orlando hizo entrar a su portero suplente, quien estaba listo para el penalti, pero el árbitro fue informado de que la sustitución no podía permitirse, y así fue como un jugador de campo tuvo que estar en la portería durante el resto de la tanda de penaltis. Durante todo ese tiempo parecía que el propio árbitro no conocía bien las reglas del juego. En fin, el jugador de campo convertido en portero finalmente hizo una atajada ganadora y el Orlando pasó a pesar de toda la controversia. Si esta no es la tanda de penaltis más extraña y desorientada de la historia, no sabemos cuál será. En todo caso, ¿conoces tandas de penaltis más polémicas? Compártelas con nosotros en los comentarios. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Además, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas